paquetazo. Antes de empezar con la temática del vídeo, primero quería comentar una cosa que dije en el vídeo anterior, y es que hice una pregunta acerca de si queríais ver pues contenido de skate en este canal, y esta fue vuestra respuesta. Así que sí, dentro de muy poquito se vienen vídeos de skate también en este canal. Y en lo referente a lo que es la temática del vídeo, te estarás preguntando ¿qué es ese paquete y de dónde viene? Pues bien, como has leído en el título, este paquete viene de Portugal, y es que los chicos de la marca Bullgod o Bulgard, como se diría en inglés, me han mandado este paquete para colaborar con este canal. Así que vamos a ver qué hay dentro. Pero antes de nada, ¿cuál es la tradición de este vídeo? Pues eso. Ya he calentado los dedos, así que ahora toca ver qué hay en este paquetoide. La verdad es que se ve bien lleno y pesa un poquito. Sé una cosa de lo que viene dentro del paquete, pero en este vídeo no lo voy a poder enseñar. Pero el resto, la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Vamos a ver qué. Esto de aquí lo veréis en los siguientes vídeos. Como he dicho antes, solo había una cosa que era lo que yo sabía que iba a venir en el paquete, que es pues lo que habíamos hablado, pero yo sabía que son generosos y me iban a mandar algo más. Y en este caso me han mandado un paquete de tape, un tape suelto, que supongo que será de esta tabla, y esta tabla. Así que estoy tardando en montarla y probarla. Por cierto, si estáis pensando en comprar pues lo que sería una tabla o un paquete de tape, si vivís por la zona, en Portugal o aquí en España incluso, esta sería la presentación. Es decir, si compráis un paquete de tape, os vendría tal que así, en una bolsita de plástico, un cartoncito arriba para cerrar la bolsita. ¡Oh! ¡Qué guapa la pegatina! Una pegatina de un perro y pues tampoco mucha ciencia. Yo creo que como todos los empaquetados de todos los tapes. Y en cuanto al empaquetado de lo que sería la tabla, vendría más o menos de la misma manera. Vendría con una bolsa de plástico, dentro se nota algo duro, o sea que será... Sí, es un cartoncito. Viene la tabla, viene un cartón para cerrar lo que sería la bolsita de plástico. Y aquí detrás, pues un código QR que, a ver, viene en portugués y yo portugués cero. Escanea este código QR para aprender a cómo montar tu fingerboard. Mira, mira. Si no sabéis cómo montar lo que sería vuestro finger, aquí tenéis un vídeo en el que os lo enseñé. Y si no, aquí tenéis un código QR. Nah, es broma. Aquí tenéis un código QR en el cual os lo enseña. Y bueno, pues aquí vienen unas palabritas de lo que sería pues la empresa o la compañía de finger, que diría lo siguiente. Desde una habitación de Lisboa para el mundo, una experiencia que empezó a principios de 2019 con 5 capas de madera, un molde de plástico e incontables horas sin dormir. Bullgods Fingerboards coloridos están agradecidos por cada una de las personas que lo han intentado. La diferencia entre Bullgod y un fingerboard típico es inmediatamente notable, es decir, que te puedes dar cuenta rápidamente. Nosotros estamos agradecidos del feedback que nos han dado desde el norte al sur de Portugal y de los 4 rincones del mundo. Por encima de todo, nosotros apreciamos el amor que nos dais a diario. Nuestro objetivo, solo uno, tu diversión. Bienvenido a la familia Bullgod. Oh, yeah. Y bueno, aquí también tenéis pues lo que sería su Instagram y la página web, que también la tenéis abajo en la descripción. Bueno, pues ahora ya sí que sí, es hora de montarlo y patinarlo. También se me olvidó comentar que dentro del paquete viene un tape, y esta marca siempre los hace engraved, es decir, grabados. 2000 años más tarde. Tablita montada, y lo primero que quiero decir es lo guapo que me parece el gráfico. Ya no solo porque es un mono haciendo un flip en un patín que es una banana, que a su vez el finger es amarillo, y bueno, conjunta y está muy bien pensado. Y lo segundo que quería comentar es el shape, y es que sinceramente esta tabla pinta muy pero que muy bien, porque como ya sabréis, a mí me encantan las tablas que tienen las curvas muy pronunciadas, es decir, que tienen mucho shape. Pues lo primero de todo que voy a hacer para probar esta tabla y desgastar un poquito el tape, porque como ya sabéis está nuevo y los tapes nuevos y yo
no somos muy amigos. Entonces lo que voy a hacer son un par de combos para poner a prueba esta tabla y este tape. El primer combo que voy a hacer es en esta barandilla que está muy nueva y nunca la he utilizado en mis vídeos. Y el caso es que voy a hacer un nollie nose green, nollie 3 flip a backside tailless. Primer combo hecho y tengo que decir algo muy, pero que muy serio acerca de esta tabla. La verdad es que el shape que tiene a mí me encanta y pues hace que sea muy patinable. Además de que, como he dicho antes, el tape agarra muchísimo y agarra pues muy bien desde el primer momento. Entonces eso es un factor a tener en cuenta, pues sobre todo en este caso que acabo de abrir el paquete hace escasos minutos y bueno, como acabas de ver me he hecho así un nollie nose green a nollie 3 flip a backside tailless, como el que no quiere la cosa, con un tape nuevo y una tabla nueva. Y además, un molde que nunca había patinado en mi vida. El segundo combo que voy a hacer, en este caso, va a ser en el cajón y aprovechando que he hecho antes un combo de nollie nose green, en este caso voy a hacer otro combo de nollie nose green, pero totalmente diferente. Es decir, voy a hacer nollie nose green, nollie flip, frontside nose blunt, nollie backside flip, frontside blunt y caerlo. Segundo combo hecho y como he dicho con el primer combo, esta tabla va muy bien. Básicamente porque los combos que he hecho hoy, tanto el primero como el segundo, son combos muy técnicos y son combos que normalmente a mí me cuestan mucho, a pesar de que los he hecho muy pocas veces. Las otras veces que lo he hecho me han costado muchísimo más que esta. Entonces, conclusión, para todas aquellas personas que estéis pensando si merece la pena comprar la tabla o no. ¿Merece la pena comprar la tabla? Sí. Evidentemente sí. Creo que queda demostrado lo bien que funciona la tabla, ya como conclusión final y opinión pues acerca de la tabla. Va muy pero que muy bien, el molde que tiene a mí me encanta, se adapta perfectamente a mi manera de patinar y se adapta perfectamente a mis dedos. Y por cierto, muchísimas gracias a Bulga por hacer posible este vídeo y haberme mandado pues este paquete. Se viene otro vídeo con un producto muy especial de la misma marca, pero todavía no puedo decir qué es, ni siquiera lo voy a insinuar. Entonces, suscríbete al canal y lo verás. Y pues nada, hasta aquí el final del vídeo. Si te ha gustado me alegro un montón, si te ha entretenido me alegro otro montón más, y si tienes alguna idea para un futuro vídeo o pues quieres que haga pues estas reviews que hago sobre tablas de alguna marca en concreto, pues déjamelo abajo en los comentarios. Y si no tienes nada que decir, pues suscríbete si no estás. Y hasta luego.